todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y analizar en profundidad la gama Plex que podemos encontrar en Mercadona. Esta versión low cost de la marca Olaplex, que vamos a ir haciendo varios vídeos descubriendo todos estos productos que podemos encontrar en supermercados que son versiones low cost de la marca de Olaplex. Anteriormente, a principios de año, hice el análisis en profundidad de la gama de Plex que encontramos en Lidl, os lo voy a dejar por aquí, en el que hablé de todos los productos que conformaba toda esta gama low cost de Lidl, qué activos tenía, qué podía hacer por nuestro cabello, etc. Pero ahora en este vídeo voy a centrarme en la que podemos encontrar en Mercadona. En futuros vídeos la idea es poder hacer una comparativa de todos ellos con la marca Olaplex para que sepamos cuál escoger y si realmente esta versión low cost vale la pena y puede hacer todo lo que nos promete en su etiquetado en nuestro cabello y que podamos sentir así la diferencia. Así que si quieres conocer en profundidad todo lo que puede hacer la gama Plex de Mercadona en nuestro cabello, quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Bien, ya sabemos que la marca Olaplex tiene una gama muy amplia de productos que se han vuelto muy conocidos debido a esta acción reparadora en profundidad de nuestro cabello. Pero es cierto que muchos de sus productos tienen un precio bastante elevado y estamos viendo cómo otras marcas y también en supermercados sacan esta versión low cost un poco más asequible para todos los bolsillos. Pero ¿realmente vale la pena? ¿Vamos a sentir que reestructura bien nuestra fibra capilar? ¿Vamos a sentir una diferencia? Pues en este vídeo lo que vamos a hacer es descubrir qué puede aportarnos cada uno de los productos que conforman la gama de Plex que podemos encontrar en Mercadona. En este caso, y a diferencia de lo que encontrábamos en Lidl, aquí únicamente tenemos tres productos. Aquí tendríamos el champú, la mascarilla y el serum. Así que teniendo todo esto en cuenta, vamos a empezar con el primero de los productos, que sería el champú. Lo primero, como siempre, sería irnos al etiquetado para ver qué dice que va a ser capaz de hacer por nuestro cabello. Lo que nos dice es que este champú va a ayudarnos a regenerar nuestra fibra capilar, que es ideal para cabellos dañados, muy secos, que se rompen fácilmente, y nos resalta que contiene aceite de argán y aceite de jojoba. Cuando nos vamos a la parte trasera vemos la forma de actuar, nos dice que nos va a ayudar a regenerar nuestra fibra desde el interior, que nos va a aportar brillo, nutrición y que está muy enfocado, nos resalta a cabellos que estén muy secos, dañados, etc. Lo que más me gusta es que el modo de uso viene con unos pictogramas, con unos dibujos para que sea mucho más visual, lo estaréis viendo por aquí, y eso es algo que me gusta mucho, aunque realmente en el modo de uso, en este caso en particular, que es un champú, sería el modo de uso de cualquier champú normal. Tendríamos que aplicarlo con nuestro cabello húmedo, ir haciendo poco a poco espuma y limpiar bien nuestro cuero cabelludo y después retirar con agua. Pues bien, teniendo todo esto en cuenta y teniendo toda esta información de este producto, lo que vamos a hacer va a seguirnos al listado de ingredientes, a ver realmente qué ingredientes tiene que pueda conseguir todo esto de regenerar la fibra capilar, aportar brillo, nutrición, etc. Bien, no me voy a detener en sus 40 ingredientes, que son muchísimos, sino que únicamente voy a resaltar los ingredientes un poco más interesantes, con propiedades que puedan aludir un poco a todo esto que venía indicado en el etiquetado. También importante, voy a resaltar ingredientes que muchas personas me indicáis que no queréis utilizar en vuestros cosméticos, ya sean sulfatos, siliconas, perfumantes, etcétera, simplemente para que lo tengáis en cuenta. En el número 2 nos encontramos un sulfato, el laureth, sulfato de sodio, no el lauril, que el lauril tiene un potencial irritativo mayor que el laureth, sulfato de sodio. Ya sabemos que los sulfatos no suponen ningún tipo de problema, pero es cierto que para personas con cuero cabelludo más sensible o también personas que tengan especial sensibilidad a los sulfatos, puede tener un poco potencial irritativo en su cuero cabelludo. Así que únicamente que sepáis que lo contiene, y es importante que contenga también este sulfato para asegurarnos una limpieza bien en profundidad del cuero cabelludo. Importante destacar que en el número 3 encontramos este activo que nos va a ayudar a acondicionar y suavizar esta acción de los sulfatos. Es una muy buena combinación para poder tener una limpieza en profundidad,
pero este potencial irritativo intentar suavizar, acondicionar bien nuestra fibra capilar y que no notamos que pueda quedar tan seca, que pueda notar que nuestro cuero cabelludo quede tan seco después de haber utilizado el producto. En cuanto a siliconas, encontramos dos siliconas en este champú, una silicona que sí que es soluble y otra que no es soluble. Os voy a dejar por aquí en todo momento toda la información de qué siliconas son, cuál es soluble, cuál no es soluble, etcétera, para que lo tengáis en todo momento. En cuanto al tema de las siliconas, sé que puede ser un tema un poco controversial. Os voy a dejar por aquí el vídeo en el que hablé de los tipos de siliconas que hay para que podamos identificarlas bien en el listado de ingredientes y también hablar de que las siliconas son seguras. Sé que a muchas personas no les gusta utilizarlas, sé que a muchas personas no les gusta cómo queda su cabello cuando las utilizan, etcétera, pero en cuanto a seguridad, a tener esa tranquilidad de seguridad, tenemos que tener en cuenta que todos los ingredientes que se utilizan en nuestros cosméticos están en el reglamento de los cosméticos. Esto implica que tienen unas concentraciones en las que pueden ser utilizados que son seguras para nosotros. Así que simplemente en cuestión de preferencias para las personas que queréis utilizarlas o no, en todo momento os voy a dar esta información para que la podáis tener presente y que vosotros podáis elegir qué productos se adecuan más a vuestras necesidades según los activos que contengan. Por supuesto, también encontramos tanto el aceite de argán como el aceite de jojoba con estas propiedades muy hidratantes, emolientes, que van a ayudar a que nuestro cabello esté mucho más suave, a aportar este brillo que comentaba en el etiquetado, etc. En su listado también encontramos el pantenol, otros humectantes, también muchos activos que contienen acción antiestática, acondicionadora, emolientes, estos activos que nos van a ayudar a suavizar nuestro cabello después de haber hecho esta limpieza en profundidad, y también añadir que contiene perfumantes. Miradlos bien, todas aquellas personas que tengáis especial sensibilidad en vuestro cuero cabelludo a los perfumantes, mirad bien el listado de ingredientes para poder identificarlos, si alguno de ellos es el que os puede provocar algún tipo de irritación, pero simplemente comentar que contiene perfumantes en su composición. ¿Qué podemos decir entonces de este champú? ¿Realmente sería bueno para cabello dañado y seco? Por un lado, en cuanto al precio, tenemos un champú que tiene unos activos interesantes, que tiene unos activos que nos van a aportar esta hidratación, esta acción de aportar este brillo, también esta nutrición en profundidad, pero estamos ante un champú, estamos ante el paso de limpieza. Aquí no estamos viendo activos como tal que nos van a ayudar a regenerar nuestra fibra capilar. Sí tenemos activos que nos van a ayudar a hidratarla, a mantenerla suave, pero no estamos aportando todavía esta parte de tratamiento que vendrá con las mascarillas, los serums, etc. Lo más importante aquí es que conseguimos una limpieza en profundidad, pero únicamente resaltar que para personas que tengan el cuero cabelludo muy sensible, cuidado tanto con el sulfato que hemos encontrado, con alguno de los perfumantes, etc. Pero en cuanto a la acción de limpieza en profundidad, con este champú vamos a conseguir una buena limpieza, pero en cuanto a que se podría adaptar a cabello muy dañado, etcétera, realmente con este champú también lo podríamos aplicar en cabello normal, en cabello incluso graso, vamos a conseguir una limpieza en profundidad, pero hasta que no lo completemos con el resto de la rutina no podría hablar de una reestructuración de la fibra capilar. Pasamos así al siguiente producto, que sería la mascarilla. Este producto ya pasamos a la parte de tratamiento, así que nos dice que vamos a tener una nutrición en profundidad que va a ayudarnos a mejorar la resistencia de nuestro cabello para que no se rompa tan fácilmente, que vamos a conseguir unas propiedades que van un poquito más allá y se centran ya en un tratamiento de cabello dañado y muy dañado. Cuando nos habla de cómo actúa este producto, aquí ya nos habla de una tecnología Plex Repair que no nos hablaba en el champú, y es que aquí ya nos están incluyendo activos que nos van a ayudar a mejorar nuestra fibra capilar, a aportarle un poquito más de fuerza, a evitar que se rompa. Aquí estamos yendo ya a una parte de tratamiento, como he comentado, muy importante y muy interesante. Además, en el modo de uso vemos también cómo tenemos todos estos pictogramas, estos dibujos, para que sea más fácil de entender, y además en la mascarilla tenemos dos posibles modos de uso. Por un lado tendríamos el modo de uso de cuidado diario. Este sería como un uso de una mascarilla normal, tendríamos que aplicarla en nuestro cabello, dejarla 2 o 3 minutos y después aclarar con agua. El segundo modo de uso sería un modo de uso semanal, como un tratamiento más intensivo. Tendríamos que aplicarlo con nuestro cabello seco, dejarlo actuar unos 30 minutos y después aclarar con agua. Esta es la principal diferencia de los dos modos de uso, que podemos aplicar este modo de uso un poco más intensivo según lo dañado que esté nuestro cabello, según lo que necesitemos aportarle más hidratación,
hidratación, nutrición, reparación, etc. Y bien, y con esto dicho, habiendo ya visto la información que viene en el etiquetado, vamos a irnos al listado de ingredientes, a ver qué ingredientes tiene y qué pueden hacer para cumplir todo lo que viene indicado en el etiquetado. Empezamos en el número 2 con un buen emoliente que nos va a aportar suavidad a nuestro cabello, y luego encontramos un trío ganador que nos va a aportar muchísima hidratación, suavidad, nutrición, etc. Acompañando al aceite de argán y al aceite de jojoba, que también se encontraban en el champú, aquí añadimos la manteca de karité. Ideal esta combinación, ganadora combinación para aportar mucha nutrición, ayudar con este tacto mucho más suave de nuestro cabello, ayuda a desenredar mucho más fácil, además de aportarle muchísima hidratación y también aportar brillo. Encontramos también pantenol y betaine, ambos que nos pueden aportar muchas propiedades, pero aquí muy interesante, capaces de actuar como humectantes, aportando esta hidratación más duradera en nuestro cabello, especialmente en esta zona de medios a puntas donde estamos aplicando nuestra mascarilla. Y es en el número 15 donde encontramos el activo que podríamos decir que marca esta diferencia en cuanto a ayudarnos con nuestra fibra capilar. Y es que la principal propiedad de este activo es ayudarnos a mejorar la estructura, le aporta un poco más de firmeza a lo que sería nuestra fibra capilar para que sea más difícil de romper, le aporta un poco, podríamos decir, esta fuerza para hacer que sea más difícil que se rompa, y podríamos decir que esta sería la parte a la que alude un poco con esta regeneración y con esta tecnología que nos decía Plex para ayudar a nuestra fibra capilar. Activos interesantes a resaltar que contiene y no contiene siliconas, sí que contiene perfumantes, también contiene una parafina líquida, y por aquí también os dejo los conservantes que contiene este producto. ¿Qué podemos decir entonces de esta mascarilla? Pues bien, con respecto a la relación calidad-precio, sí que tengo que decir que es un producto que puede ayudarnos a mejorar bastante nuestro cabello dañado. Es cierto que al final haré unas conclusiones hablando un poco más con respecto al activo fundamental que contiene Olaplex, que es su activo diferenciador, regenerador, pero es cierto que estamos teniendo aquí una gama pues low cost que puede mejorar nuestra fibra capilar, que puede aportarnos esta hidratación más en profundidad, esta nutrición en cabello muy dañado, y que también muy importante, a pesar de tener esta manteca de karité y contener estos aceites, no apelmaza nada el cabello, deja el cabello muy suelto, ya que al final estamos viendo que es un producto que vamos a retirar con agua, pero es verdad que algunas mascarillas pueden dejar nuestro cabello algo más apelmazado, y en este caso no sería así. Así que viendo la calidad-precio con respecto a lo que puede hacer de sus propiedades y realmente el precio que tiene, es una buena alternativa para intentar conseguir una mejora en cabello dañado. Y bien, y pasamos al último producto, que sería el serum. Al igual que toda la gama, nos dice que básicamente está ayudando a regenerar nuestro cabello, a mejorar su aspecto, sellar puntas. En este caso es el único producto que no se aclara. Y sí que tengo que hablar un poco de la diferencia entre los productos con aclarado y sin aclarado, dependiendo de nuestro tipo de cabello. Esto es muy importante a tener en cuenta. Las personas que tengáis el cabello con mucho volumen, muy rebelde, muy rizado, que sea muy difícil de controlar, los productos sin aclarado van a ser vuestros aliados para mantener a raya el encrespamiento, para mantener a raya esta hidratación bien en profundidad en vuestra fibra capilar. Pero sin embargo, para aquellas personas que tengáis el pelo más liso, con menos volumen, vuestros productos ideales son los productos con aclarado. Así que dicho esto, estamos ahora con el serum, que es un serum sin aclarado, y vamos a ver también cómo va a quedar en nuestro cabello y qué puede aportarnos con todos los ingredientes que contiene. Importante resaltar que, al igual que los otros productos, también encontramos el modo de uso con estos dibujos, y nos va a explicar que podemos aplicarlo tanto en nuestro cabello seco como en nuestro cabello húmedo. Además, ya estamos viendo cómo actúa este serum y la finalidad de toda la gama, que al final es ayudar a estos cabellos que se rompen con facilidad, que tienen la fibra muy dañada, estos cabellos que están también muy secos, etc. En el serum encontramos también 3 aceites que van a ser capaces de ayudarnos a hidratar bien, a aportar brillo, nutrir en profundidad. Los aceites son
ideales para los cabellos que están muy dañados y además los aceites sin aclarado es muy importante utilizarlos para asegurarnos esta hidratación en nuestro cabello durante mucho más tiempo, además de ser capaces de mantener bien el encrespamiento a raya. Añadir que en los primeros lugares encontramos 2 siliconas volátiles y solubles simplemente para que lo tengamos en cuenta, y esto va a ser muy importante a la hora de saber cómo nos deja el cabello utilizar este producto teniendo estas siliconas en los primeros lugares. Y es que vamos a sentir nuestro cabello muy suave pero muy suelto, nada apelmazado. No vamos a sentir para nada el uso de estos aceites que puedan dejar nuestro cabello con esta sensación aceitosa, no suelto para nada. Vamos a sentir nuestro cabello muy bien hidratado pero para nada apelmazado. Por supuesto, también encontramos el pantenol y en el número 11 encontramos el mismo activo que encontrábamos en la mascarilla, que es el que nos va a ayudar a aportar, como he comentado, un poco esta fuerza, por así decirlo, a nuestra fibra capilar y que ayude a que sea más difícil que se rompa. Por último, añadir en cuanto a activos a destacar que contiene también perfumantes y también contiene parafina líquida en su composición. ¿Qué podríamos decir entonces del serum? ¿Valdría la pena? A mí me parece un producto ideal. Realmente los productos sin aclarado para personas que tengáis el cabello muy dañado y además muy rebelde me parece una muy buena opción por el precio que tiene y lo que nos puede aportar la composición. Realmente podemos sentir un cabello muy suave, realmente vamos a sentir mucho brillo, pero también vamos a sentir esta parte de ver nuestras puntas mucho más selladas, no tan abiertas, tan dañadas, así que sí que puede ser una diferenciación bastante importante al utilizarlo con todos los productos de esta gama. Y ahora llegamos ya a la parte final en la que vamos a hablar de si realmente vale la pena. Y sin entrar en una comparación exhaustiva con la gama de Olaplex, realmente vamos a sentir esta diferencia en cuanto a reestructurar nuestra fibra capilar, etc. Bien, aquí estamos hablando al final de una gama low cost, una gama que nos ha incluido activos para ayudarnos a hidratar, nutrir, pero también esta parte de ayudarnos a fortalecer un poco nuestra fibra capilar. No tiene nada que ver con el activo patentado que tiene Olaplex, que ya sabemos que es capaz de aportar una resistencia y aportar también este punto que va un poquito más allá en cuanto a regenerar la fibra dañada que no tiene estos productos, pero también estos productos cuestan la mitad de lo que cuestan los productos de Olaplex. Así que si estamos buscando una alternativa, que sea una alternativa económica, que sea una alternativa para poder utilizar algo más asequible a todos los bolsillos, que busquemos un poco esta finalidad de mejorar nuestro cabello que esté muy dañado, seco, estos cabellos teñidos, estos cabellos que utilizamos mucho, las planchas, secador, etcétera, es una buena posibilidad para intentar mejorar así un poco nuestra fibra capilar. No contiene evidentemente los mismos activos, la fórmula con respecto a la de Olaplex es muy distinta, cuando hago la comparativa ya lo veréis, pero es una buena alternativa económica para poder notar una mejoría en este tipo de cabello. Así pues, para todas aquellas personas que tengáis el cabello muy dañado, seco, teñido, puede ser una buena alternativa económica para intentar mejorar así vuestro cabello. Ante la duda de si tenemos cuero cabelludo sensible, si podríamos utilizarlo, ya he comentado bien todos los activos que contenía el champú, simplemente para todas aquellas personas que tengáis especialmente sensibilidad a alguno de estos activos, para que lo tengáis en cuenta. En cuanto al uso de toda la gama, no sería necesario utilizar toda la gama al completo para poder sentir así una mejoría. Y es que podríamos utilizar cualquier otro champú, por ejemplo, pero lo más importante es la parte de tratamiento, en este caso la mascarilla, el serum. Es muy importante esta parte que aplicamos más de medios a puntas, que es cuando nuestro cabello está mucho más dañado, es donde sentimos estas puntas mucho más abiertas, esta parte mucho más seca y más dañada. Así que podemos intentar alternar con el champú que utilicemos habitualmente si se adapta bien a nuestras necesidades, y de medios a puntas poder aplicar esta parte de tratamiento para asegurarnos así una mejora en nuestro cabello. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en los comentarios si ya habéis probado esta gama de Plex de Mercadona y si lo habéis hecho, qué tal os ha funcionado. Con respecto al otro vídeo en el que analicé también Plex de Lidl, también quería comentaros, ¿habéis probado también los productos de Plex de Lidl? Y si lo habéis hecho, ¿qué tal os ha funcionado? ¿Habéis notado la diferencia con los de Mercadona? En un próximo vídeo haré la comparación de los dos, porque realmente me parece muy importante a la hora de elegir
cuál de ambos low cost sería mejor según nuestras necesidades. Y también quería preguntaros si os gustaría ver el vídeo tanto de la comparativa de las marcas de supermercado como la comparativa con la marca de Olaplex, para que veamos bien estos activos diferenciadores que podemos encontrar en la marca ya de Olaplex y si realmente vale la pena el precio que tiene y si vamos a sentir así la diferencia. Espero que con estos vídeos estemos aprendiendo muchísimo juntos, estemos viendo qué podemos encontrar en supermercados y qué alternativas podemos tener para intentar mejorar estos cabellos que estén muy dañados, muy secos, cabellos teñidos, etcétera, para que tengamos una alternativa más económica que se pueda adaptar bien a todos nuestros bolsillos y también para que podáis saber así si se adaptaría bien a vuestras necesidades. Y por último, lo único que puedo decir es daros las gracias, muchas gracias a todas las personas que estáis ahí siempre, que estáis apoyándome tanto, diciéndome palabras tan bonitas siempre, diciéndome también estas críticas constructivas que me hacen seguir creciendo, mejorando. Os lo agradezco un montón de corazón, la verdad. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!